Se trata de Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación, dirigente de la Unión Cívica Radical, fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín, vicepresidente de la Internacional Socialista y de la Fundación ALEM, y además es fanático del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo te va, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves el panorama después de este fin de semana tan turbulento que se fue Guzmán? Tardaron en nombrar, las dudas. Hoy el dólar rozó los 280 pesos, como una referencia. También cayó la bolsa y cayeron los bonos, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí, se desplomaron los bonos. sí, fue un lunes negro para la economía. ¿Cómo lo ves, Jesús? Bueno, creo que estamos frente a las consecuencias muy desgraciadas de la ausencia de certidumbre. La gran confusión que vive la Argentina y los argentinos tiene que ver con no tener claridad de cuál es el rumbo del gobierno, de no saber con precisión cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos y cuáles son los tiempos para lograr esos objetivos. Pensemos solamente que el exministro se despidió con una larga esquela dirigida al presidente y pasaron casi 24 horas hasta conocer un resultado de esa información y de las decisiones que el gobierno iba a tomar. Y la incertidumbre tiene consecuencias muy nocivas, muy perjudiciales para todos. Y cuando digo todos, no solo estoy pensando en aquellos que tienen que tomar decisiones desde el extranjero, cualquier ciudadano que tiene que decidir si renueva el alquiler de su local o si toma un nuevo empleado o si realiza una compra, no sabe si conviene hacerlo y entonces demora esa decisión. Y eso afecta seriamente el funcionamiento de la economía. Jesús, en solo un mes implosionó el gabinete económico de Alberto Fernández. El 4 de junio el presidente le pidió la renuncia a Matías Culfas y este sábado renunció Guzmán, que eran parte de su gabinete económico desde que comenzó el mandato. ¿Se terminó el proyecto político y económico que pretendía el presidente? Bueno, a mí me parece que lo que está en crisis es el dispositivo de poder del oficialismo que conocimos desde el principio de la administración, que ya desde la génesis tenía una anomalía estructural, que era que una persona, en este caso la doctora Fernández de Kirchner, había seleccionado, elegido, nominado las dos posiciones políticas más importantes, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No fue un congreso partidario, no fue una elección interna, no fueron los ciudadanos ni los afiliados, sino su voluntad la que giró, la que señaló ese camino. Y eso desde el principio significaba una anomalía que traía consigo una debilidad estructural de parte del presidente de la Nación. Y esa debilidad continuó a lo largo del tiempo y con el resultado electoral del año pasado se agigantó, porque por primera vez el peronismo unido y en el gobierno perdió una elección con más de 10 puntos de diferencia. Y eso señala, me parece a mí, un punto de inflexión que todavía estamos viendo cómo se desarrolla. Jesús, sos un dirigente de larga trayectoria en el radicalismo, economista. Te quiero preguntar, porque recién hablamos un poco con García Moritán, que nos visitó en el piso. El otro día algo parecido nos dijo Ricardo López Murphy, algunos dirigentes del PRO. Hay algunas propuestas que hoy están un poco, yo iba a decir de moda, pero bueno, que tienen consenso, que quizás sean muy liberales para la idiosincrasia socialdemócrata del radicalismo. Pero todo se puede, todos los tiempos cambian, hay que adaptarse a los nuevos escenarios. ¿Pensás que podría el radicalismo entender que quizás hay que tener una propuesta económica un poco más liberal que la que tuvo históricamente? Mira, nosotros tenemos una inscripción precisamente a esas ideas que resumen nuestra historia, que tienen que ver con la libertad y con la igualdad. Y en materia económica es bastante claro, muy claro, y es una idea que dice algo así como tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Esa frase de Willy Y Brandt. eso quiere, exactamente, ¿y eso qué quiere decir?
Quiere decir que hoy por hoy en Argentina hace falta más mercado y mejor Estado, porque nosotros no tenemos ni un Estado eficaz ni un mercado reconocido y que funcione. Lo que estamos diciendo es que hace falta un capitalismo competitivo y eso requiere reglas de juego y para eso hace falta previsibilidad y certidumbre. ¿Cómo ves al radicalismo en bueno, en este reacomodamiento de Juntos por el Cambio? Digamos, muchos dirigentes que pasan por acá nos dicen están entusiasmados con Facundo Manes liderando o como un posible candidato. También está Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. ¿Lo ves competitivo en la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, la elección del año pasado revelaron dos cosas. Primero, un fortalecimiento de la oposición y un reequilibrio de las instituciones, que habían estado desequilibradas por esta vocación sempiterna del oficialismo de manotear todos los espacios en los cuales puede haber discrepancia o equilibrios. Y así como hubo a nivel nacional, con el triunfo de Juntos por el Cambio, un reequilibrio del poder, de la misma manera hubo hacia el interior de Juntos por el Cambio un reequilibrio de las fuerzas políticas que lo componen. Y ciertamente la Unión Cívica Radical pasó a tener una preponderancia que siempre tuvo, pero en todo caso ahora fue registrada, identificada por la ciudadanía. Y en relación a lo que señalás, ciertamente la presencia territorial del radicalismo, su trayectoria. Pensemos que hay 500 intendencias de la Argentina que son gobernadas por la Unión Cívica Radical. 3 de las provincias más importantes de nuestro país son gobernadas por la Unión Cívica Radical. Y ahora hay figuras nacionales como las que citaste, el doctor Manes, el doctor Morales, que tienen predicamento y potencialidad de candidaturas nacionales. Jesús, Silvina Batakis asume en un momento muy complejo desde lo político y desde lo económico. Desde lo político porque no se sabe hasta qué punto la vicepresidenta Cristina Kirchner apoya su programa, el programa que va a proponer Batakis. ¿Hay algún punto en común ahí en el debilitamiento del presidente y en la situación política a lo que te tocó vivir a vos cuando asumiste el Ministerio de Economía al final del mandato de Alfonsín? Bueno, las diferencias son muy grandes. Para empezar, en aquella circunstancia ya había sido elegido el doctor Menem como presidente de los argentinos. Y nuestro principal desafío en aquel tiempo era asegurar que la voluntad de los argentinos pudiera materializarse y por eso hicimos todos los esfuerzos para que el doctor Menem pudiera finalmente ejercer, llegando a asumir la presidencia de la nación. Ahora estamos frente a otra situación donde desde el propio dispositivo de poder oficial se tienden emboscadas unos a otros, que genera una situación de bloqueo. Un bloqueo donde las iniciativas del Ejecutivo no son aprobadas en el Congreso. Pensemos solamente que en materia económica el presidente del Banco Central no tiene la aprobación del Senado. Donde al mismo tiempo hay leyes que el Congreso sanciona que no tienen la iniciativa del Poder Ejecutivo. Pensemos, por ejemplo, en lo que se llama el impuesto a las grandes fortunas. Y en definitiva, un dato de bloqueo que se expresa en que el año pasado hubo más decretos de necesidad y urgencia suscriptos por el Poder Ejecutivo que leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Esa es una anomalía que trae consecuencias de reglas de juego que no se respetan e incertidumbre que se agiganta. Jesús, si todo parece indicar, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, falta mucho, ¿no? Porque si hace falta un nuevo programa económico, hace falta que el nuevo gobierno tenga consenso y apoyo popular para llevar adelante nuevas medidas que algunas pueden ser conflictivas, pero pueden tener enfrentamiento con la CGT, con los movimientos sociales, y se van a necesitar de leyes, de normativas nuevas. Si se dan lo que señalan las encuestas, posiblemente el peronismo el año que viene pierda por primera vez la mayoría en el Senado. Nunca ha sucedido desde el regreso de la democracia. Desde el 83, aún con un Raúl Alfonsín ganando las elecciones por más del 50%, no tenía mayoría en el Senado. Ese cambio que se pueda dar en el país, donde el peronismo no maneje una de las dos cámaras al menos, les puede permitir a los sectores no peronistas, hoy reunidos en Juntos por el Cambio, a llevar adelante esas medidas. ¿Es necesario, es una condición sine qua non lograr esa mayoría?
Lo que es imprescindible es ganar la elección. Ganar la elección y conseguir legitimidad social. Legitimidad social que provea de la fuerza política necesaria para producir los cambios que la Argentina necesita. No estamos en condiciones ya más de estar en piloto automático. La Argentina vive un retroceso económico, un estancamiento. Hace 10 años que no se crean puestos de trabajo de calidad en el sector privado. Estamos en peores condiciones visto con nuestros vecinos que de manera sistemática hay un atraso secular y hace falta entonces liberar las fuerzas productivas para generar el progreso social que la Argentina necesita. Para eso hace falta claridad de objetivos, claridad de conducción, mayoría social y la voluntad de construir una mayoría política en el Congreso que la respalde. Te preguntaba esto porque en la convención de La Plata, la última convención del radicalismo, se habló mucho sobre el rol que tiene que cumplir el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Y se habló mucho de esa posibilidad, ¿no? Que el radicalismo, por la expansión territorial y la representación federal que tiene, que, digamos, mucho más amplia que la del PRO o la de la coalición cívica o el peronismo republicano de Pichetto, le podría otorgar pasar a ser parlamentariamente una de las fuerzas más importantes, nuevamente. Bueno, de hecho lo es porque la fuerza política que más legisladores, siendo de oposición, tiene en el Congreso, hoy ya es la Unión Cívica Radical. Así que esa posición está consolidada. En todo caso, lo que ahora podemos esperar es que a partir de una afirmación de esa recuperación radical, tengamos por Juntos por el Cambio, en representación de Juntos por el Cambio, un abanderado, un candidato a presidente surgido de las filas de la Unión Cívica Radical. ¿Te gusta la idea de fórmulas mixtas en la interna de Juntos por el Cambio o preferís que los partidos compitan cada uno con su fórmula? Bueno, esto lo vamos a ver el año que viene, falta mucho. En todo caso, quiero llamarte la atención. Estamos viviendo un momento muy dramático en la Argentina hoy. Incertidumbre plena, falta de previsión, dudas sobre las posibilidades de llevar adelante los objetivos personales, individuales de cada uno. La principal responsabilidad del gobierno hoy es lo que exige todo ciudadano, es que haya claridad de objetivos y certeza hacia dónde nos dirigimos. Y en ese sentido, creo que todos sabemos y la sociedad conoce bien que el gran diferencia con otros momentos de nuestro pasado es que hoy existe una oposición política seria, responsable, madura, que no se propone atropellar a los que gobiernan ni generar situaciones de violencia política. Y eso es un saldo y un aprendizaje de la sociedad que Juntos por el Cambio expresa hoy por hoy. Claro, eso es cierto. Ayer lo decía Luis Juez esto también, ¿no? Alberto Fernández debería estar agradecido que no tiene una oposición desestabilizadora, que no sale a la calle, que no genera caos social, sino que se mantiene dentro del respeto institucional. De todas maneras, también es cierto que como principal coalición opositora es bueno tener alternativas, mostrar otro camino, digamos, a la sociedad. Digamos, que no todo muere acá, en el medio de una crisis, Efectivamente. ¿No? Y efectivamente, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Pensar que hubo un encuentro de técnicos profesionales y actores de la sociedad civil y académicos hace poco en la ciudad de Corrientes, donde se discutió los efectos del cambio climático y la necesidad de producir una política en ese sentido. Luego tuvimos una reunión en La Matanza, donde discutimos las políticas sociales. Y hace una semana o 15 días tuvimos un encuentro en Río Cuarto donde se discutieron los aspectos vinculados a la innovación en la producción agroindustrial. Y habrá en las semanas próximas otro de iguales características en Neuquén con el tema de la cuestión energética. Así que estamos trabajando mancomunadamente las fuerzas políticas que integran la coalición para dotar de un programa al próximo gobierno de la Nación Argentina. Jesús, gracias por este tiempo con el Canal de la Ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, un gran abrazo y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias a vos.